Bienvenidos a Garbatronic Entertainment 2005. Hoy les traigo una historia que jamás imaginaron. ¿Qué pasaría si el universo inocente de la vecindad del Chavo se cruzara con el brutal y sangriento mundo de Doom? Prepárense para adentrarse en una creepypasta única. El Chavo del 8 enfrentando demonios del infierno, mientras Don Ramón se convierte en la leyenda que nadie pidió, pero todos necesitaban. Un crossover imposible, un choque de mundos donde la comedia se transforma en horror, y la vecindad se convierte en un campo de batalla. Así que apaguen las luces, pónganse los audífonos, y acompáñenme en este viaje perturbador, porque lo que están a punto de escuchar no es un simple cuento, es una pesadilla que mezcla risas, balazos y gritos del más allá. Esto es, El Chavo del 8 vs Doom, la leyenda de Don Ramón. La tarde en la vecindad parecía normal, con los niños jugando y las risas resonando entre las paredes desgastadas. Pero un estruendo sacudió el suelo, y de pronto, portales rojos comenzaron a abrirse en medio del patio. Del interior emergieron criaturas imposibles. El cacodemonio flotando con su ojo ardiente, el Revenant lanzando misiles desde sus hombros, el corpulento Mancubus arrastrando su arsenal de fuego, y el brutal Pinky vistiendo con furia. La atmósfera se tornó oscura, y el aire olía a azufre. Finalmente, la sombra más temida se levantó. El icono del pecado, un jefe infernal que parecía demasiado grande para caber en aquel humilde lugar. Los vecinos huyeron despavoridos, pero entre el caos, un hombre flaco y con sombrero se mantuvo firme. Don Ramón, siempre perseguido por la renta, reveló un secreto que nadie conocía. Era descendiente del legendario Doom Slayer. De su viejo ropero sacó una escopeta que brillaba con un poder sobrenatural, una escopeta mágica que resonaba como si estuviera hecha para enfrentar el mismísimo infierno. Con mirada desafiante, Don Ramón se plantó en medio del patio, dispuesto a proteger la vecindad. Los demonios rugieron, pero él no retrocedió. Sabía que solo su sangre y su arma podían detener aquella invasión. La invasión demoníaca no se detuvo en la vecindad. Los portales comenzaron a multiplicarse y pronto la Ciudad de México entera se vio envuelta en caos. El cielo se tornó rojo, los edificios temblaban y las calles se llenaron de rugidos infernales. El cacodemonio devoraba autos con su mandíbula ardiente, el Revenant disparaba misiles sobre avenidas abarrotadas, el Mancubus incendiaba plazas enteras, y el Pinky embestía contra muros y transeúntes. En lo alto, el icono del pecado extendía su sombra, como si la capital estuviera destinada a convertirse en un infierno viviente. Pero en medio del terror, Don Ramón no retrocedió. Con su escopeta mágica y los conocimientos de cazademonios que le había enseñado su primo segundo sexto de la Trinidad de los Cazadores, el legendario Doom Slayer, se convirtió en la última esperanza. Cada disparo resonaba como un trueno que hacía retroceder a las criaturas, y su destreza demostraba que la sangre de cazador corría por sus venas. Los personajes de la vecindad, que hasta entonces habían visto a Don Ramón como un hombre común, quedaron atónitos. El Chavo, con su gorra a cuadros y su eterna hambre, miraba con inocencia como su vecino enfrentaba monstruos imposibles. Kiko, inflando sus mejillas, se escondía tras Doña Florinda, quien aún con tubos en el cabello no podría ocultar su miedo. La Chilindrina, astuta y traviesa, observaba fascinada, como si todo fuera parte de un juego macabro. El profesor Girafales, con su porte elegante, intentaba mantener la calma, mientras Doña Clotilde murmuraba hechizos inútiles contra los demonios. El señor Barriga y Ñoño se refugiaban tras un muro, la Popis abrazaba a su muñeca Serafina, y Godínez, como siempre, parecía distraído, como si nada pasara. Jaimito el cartero pedaleaba lentamente, buscando escapar, mientras Doña Nieves lanzaba frases sarcásticas incluso en medio del caos. Patty y Gloria, con su dulzura y belleza, miraban a Don Ramón con admiración, viendo en él no solo al vecino pobre, sino al héroe que podía salvarlos. La ciudad ardía, pero Don Ramón, armado con su escopeta y el legado de su primo Doom Slayer, cazaba demonios con una facilidad que nadie imaginó. Cada disparo era un recordatorio de que, aunque siempre había huido de la renta, jamás huiría de su destino como cazador del infierno. Con el paso de los años, la invasión demoníaca no se detuvo, sino que se intensificó.
Los portales se multiplicaban en cada rincón de la Ciudad de México, y las criaturas del infierno parecían no tener fin. Sin embargo, en medio de ese caos, Don Ramón ya no era simplemente Don Ramón. Ahora se hacía llamar Don Ramón, un cazador de demonios que había abrazado su legado y su destino. Mientras los demás miembros de la vecindad buscaban refugio en sótanos, iglesias abandonadas o edificios derruidos, Don Ramón se mantenía firme en las calles, enfrentando a los monstruos con su escopeta mágica. Su habilidad no era fruto de la improvisación. Había aprendido técnicas secretas de su primo segundo Sexto, parte de la Trinidad de los Cazadores, el legendario Dome Slayer. Con cada batalla, perfeccionaba su estilo, convirtiéndose en un símbolo de resistencia para los sobrevivientes. Fue entonces cuando Gloria, la tía de Patty, comenzó a mirarlo con otros ojos. Al principio lo veía como el vecino pobre y distraído, pero con el tiempo, al observar cómo enfrentaba al infierno mismo sin titubear, su interés se transformó en admiración, y esa admiración en un sentimiento más profundo. Gloria se enamoraba poco a poco de Don Ramón, viendo en él no solo al hombre que protegía la vecindad, sino al héroe que mantenía viva la esperanza en una ciudad devastada. Don Ramón, consciente de que no podía luchar solo contra la marea interminable de demonios, invocó seres poderosos. Guerreros con armaduras similares a la del Dome Slayer, aunque no eran él. Eran espectros de batalla, guardianes forjados en energía arcana y acero infernal, que respondían únicamente a su llamado. Estos aliados se desplegaban junto a él, formando un ejército improvisado que cazaba y exterminaba a los demonios que emergían de los portales. Las calles se convirtieron en campos de guerra. Los guerreros invocados luchaban contra hordas de cacodemonios, revenants y mancubus, mientras Don Ramón lideraba la ofensiva con disparos certeros y estrategias que combinaban la astucia de un vecino común con la ferocidad de un cazador legendario. La ciudad ardía, pero en medio de las llamas, surgía una nueva leyenda. La del hombre que nunca pudo pagar la renta, pero que ahora era el único capaz de salvar a México del infierno. La guerra contra los demonios alcanzó un nuevo nivel de brutalidad. Don Ramón, consciente de que las hordas no dejaban de multiplicarse, activó un poder oculto en su armadura. De sus brazos emergieron motosierras eléctricas, relucientes y rugientes, listas para destrozar carne infernal. Con un giro feroz, comenzó a abrirse paso entre los monstruos, cortando a los cacodemonios en dos, desmembrando a los revenants y atravesando los cuerpos grotescos de los mancubus. Cada movimiento era un espectáculo de furia y precisión, como si la vecindad hubiera engendrado a su propio verdugo del infierno. Los portales no cesaban. Cada minuto aparecían más, liberando oleadas interminables de criaturas. Sin embargo, los guerreros de Don Ramón, aquellos espectros con armaduras inspiradas en el Dome Slayer, seguían aumentando en número. Cada invocación traía consigo nuevos combatientes, que se desplegaban en las calles para contener la marea demoníaca. La ciudad se convirtió en un campo de guerra donde los rugidos de los monstruos se mezclaban con el zumbido metálico de las motosierras y el estruendo de las armas mágicas. Don Ramón lideraba la ofensiva con una ferocidad que nadie podía igualar. Sus guerreros formaban líneas defensivas alrededor de los portales, resistiendo las embestidas de los demonios y cerrando el paso a las criaturas que intentaban escapar hacia los barrios vecinos. La batalla era interminable, pero cada vez que un nuevo portal se abría, Don Ramón respondía con más invocaciones, más guerreros, más sangre infernal derramada en las calles de México. La ciudad ardía bajo un cielo rojo, pero en medio de la devastación, la figura de Don Ramón se alzaba como un símbolo de resistencia. Con sus motosierras eléctricas y su ejército creciente, demostraba que el infierno podía ser contenido, aunque el precio fuera una guerra eterna. Don Ramón reunió a sus guerreros frente al portal más grande que jamás habían visto. Con voz grave, les advirtió que mantuvieran la formación, que no dejaran que las hordas se dispersaran hacia los barrios, porque él mismo se lanzaría contra el enemigo supremo, el icono del pecado. La tierra tembló cuando aquella monstruosidad emergió, un coloso infernal que parecía devorar la ciudad con su mera presencia. Sin dudar, Don Ramón cargó hacia él, las motosierras eléctricas rugiendo desde sus brazos como bestias metálicas.
Cada giro de las cuchillas liberaba chispas y destellos que iluminaban la oscuridad, mientras sus guerreros contenían la avalancha de demonios que brotaba de los portales. El icono del pecado lanzó rugidos que hicieron vibrar los edificios, pero Don Amon avanzaba con la furia de alguien que no conocía el miedo. Los personajes de la vecindad, aunque sin poderes, se unieron a la resistencia. El Chavo, con su torpeza, ayudaba a los guerreros a cargar municiones improvisadas. Kiko, entre quejas y nervios, señalaba dónde aparecían nuevas grietas. La Chilindrina organizaba trampas con cables y escombros para frenar a los demonios más pequeños. Doña Florinda y el profesor Girafales coordinaban a los vecinos para reforzar barricadas, mientras Doña Clotilde rezaba y lanzaba conjuros que parecían fortalecer las defensas espirituales. El señor Barriga y Ñoño se encargaban de transportar provisiones, la Popis y Patty cuidaban a los heridos, y Gloria, cada vez más cercana a Don Amon, se mantenía en primera línea, apoyando a los guerreros con valentía inesperada. Jaimito el cartero, aunque lento, llevaba mensajes vitales entre los frentes, y Doña Nieves, con su energía incansable, se lanzaba a ayudar en cualquier rincón donde hiciera falta. La ciudad se convirtió en un campo de batalla épico. Los guerreros de Don Amon contenían los portales, los vecinos aportaban ingenio y coraje, y en el centro de todo, Don Amon se lanzaba contra el icono del pecado, decidido a demostrar que incluso un hombre marcado por la pobreza podía desafiar al mismísimo corazón del infierno. La batalla final comenzó como un cataclismo que sacudió cada rincón de la Ciudad de México. El cielo se abrió en grietas rojas, los portales se multiplicaron como heridas vivas, y del más grande emergió el coloso definitivo, el icono del pecado, un monstruo que parecía fusionar la esencia del infierno con la carne de la tierra. Su tamaño eclipsaba edificios enteros, y cada rugido hacía vibrar los cimientos de la ciudad. Don Amon, con sus motosierras eléctricas aún rugiendo y su escopeta mágica colgada en la espalda, reunió a sus guerreros. Les advirtió que mantuvieran las líneas, que contuvieran los portales y protegieran a los vecinos, porque él mismo se lanzaría contra el corazón del infierno. Los soldados acorazados, espectros invocados por su voluntad, formaron un muro de acero y energía, mientras las hordas demoníacas se estrellaban contra ellos. El enfrentamiento comenzó con una brutalidad que recordaba a una guerra cósmica. Don Amon saltó hacia el icono del pecado, sus motosierras girando como relámpagos azules. El coloso respondió con llamaradas infernales, lanzando proyectiles de fuego que arrasaban avenidas enteras. Don Amon esquivaba con movimientos imposibles, girando entre los escombros, cortando las extremidades monstruosas que intentaban aplastarlo. Cada choque entre sus armas y la carne demoníaca liberaba explosiones de energía que iluminaban la ciudad como si fueran relámpagos. Mientras tanto, los personajes de la vecindad se unieron a la resistencia. El Chavo, con su inocencia, ayudaba a cargar suministros hacia los guerreros. Kiko, nervioso, señalaba la aparición de nuevos portales. La Chilindrina organizaba trampas improvisadas con cables y escombros. Doña Florinda y el profesor Girafales coordinaban barricadas y rutas de evacuación. Doña Clotilde rezaba y lanzaba conjuros que parecían reforzar las defensas espirituales. El señor Barriga y Ñoño transportaban municiones. La Popis y Patty cuidaban a los heridos. Gloria, cada vez más cercana a Don Amon, se mantenía en primera línea, apoyando a los guerreros con valentía inesperada. Jaimito el cartero llevaba mensajes vitales entre los frentes. Y Doña Nieves, incansable, se lanzaba a ayudar en cualquier rincón donde hiciera falta. La batalla se extendió como una tesis de guerra. Capítulos de sangre, páginas de acero, párrafos de fuego. Don Amon enfrentaba al icono del pecado en un 1 contra 1 que parecía eterno. El monstruo lanzaba ataques devastadores, pero Don Amon respondía con motosierras que cortaban carne y hueso, con disparos de escopeta que resonaban como truenos, con movimientos que combinaban la astucia de un vecino común y la ferocidad de un cazador legendario. El icono del pecado intentó aplastarlo con su inmenso cuerpo, pero Don Amon escaló sobre él, clavando sus motosierras en la carne ardiente, liberando descargas eléctricas que hacían temblar el aire. Cada golpe era un capítulo nuevo en la guerra, cada herida abierta en el monstruo era una línea escrita en la historia de la ciudad.
los guerreros invocados mantenían los portales bajo control, los vecinos resistían con ingenio y coraje, y en el centro de todo, Doomamon luchaba con una brutalidad tan épica que la batalla se convirtió en leyenda. La Ciudad de México ardía, pero también resistía. El enfrentamiento entre Doomamon y el icono del pecado era más que una pelea. Era la culminación de una guerra que había transformado a un hombre común en el héroe que desafiaba al mismísimo infierno. La batalla final contra el icono del pecado fue tan brutal y épica que la Ciudad de México entera se convirtió en un campo de guerra comparable a una película de proporciones cósmicas. Doomamon, con sus motosierras eléctricas y su escopeta mágica, se lanzó al enfrentamiento definitivo. El coloso infernal rugía, lanzando llamaradas y proyectiles que arrasaban edificios, pero Doomamon respondía con cortes precisos, descargas eléctricas y disparos que resonaban como truenos. El combate fue un 1 contra 1 que parecía eterno. Doomamon escalaba el cuerpo monstruoso del icono, clavando sus motosierras en la carne ardiente, mientras el demonio intentaba aplastarlo con su inmensa fuerza. Cada golpe era un choque de mundos, cada herida abierta en el monstruo era un recordatorio de que la humanidad no se rendía. Los guerreros invocados mantenían los portales bajo control, y los vecinos de la vecindad, con ingenio y coraje, ayudaban en todo lo posible, reforzando barricadas, cuidando heridos, transportando municiones y organizando trampas improvisadas. Finalmente, Doomamon logró lo imposible. Con un ataque devastador, atravesó el corazón del icono del pecado. El monstruo lanzó un rugido que sacudió la ciudad, pero pronto comenzó a desmoronarse, su cuerpo colosal cayendo en pedazos, mientras los portales se cerraban uno a uno. Los demonios desaparecieron como humo, y junto con ellos, los guerreros invocados de Doomamon también se desvanecieron, dejando atrás únicamente el silencio de una ciudad que había sobrevivido al infierno. La vecindad entera se reunió en el patio, agradeciendo a Doomamon por haber salvado no solo su hogar, sino a la Ciudad de México y al mundo entero. Fue entonces cuando Gloria, con lágrimas en los ojos y el corazón desbordado, se lanzó a besar apasionadamente a Doomamon. La bruja del 71, que siempre había sentido un cariño especial por él, observó con celos, incapaz de ocultar su incomodidad. Gloria, sin apartarse de él, le confesó que verlo en acción le había revelado al verdadero Doomamon. No el hombre perseguido por la renta, sino el héroe que había enfrentado al infierno mismo. Con voz firme y llena de emoción, le dijo que deseaba formar una familia junto a él, que su amor había nacido en medio de la guerra, pero que ahora quería que floreciera en tiempos de paz. La vecindad, aún con cicatrices de la batalla, miraba a Doomamon con respeto y gratitud. El hombre que siempre había sido considerado un vecino pobre y distraído, se había convertido en el salvador del mundo, y en el corazón de Gloria, en el compañero con quien construir un futuro. Pasaron los años, y la vecindad, aquella que alguna vez fue escenario de risas, juegos y también de la batalla más épica contra el infierno, se transformó en un lugar de paz y memoria. La Ciudad de México, reconstruida tras la guerra, llevaba cicatrices en sus edificios, pero también orgullo en sus calles. Todos sabían que allí había nacido la leyenda de Doomamon, el hombre que venció al icono del pecado y salvó al mundo. En el futuro, cada personaje de la vecindad siguió su camino, fiel a sus características. El chavo, aún con su gorra a cuadros y su inocencia intacta, se convirtió en un adulto bondadoso que dedicaba su vida a ayudar a los huérfanos, recordando siempre el hambre y la soledad que lo habían marcado. Kiko, con su traje de marinero ya gastado, terminó siendo un hombre presumido pero protector, cuidando de su madre y aprendiendo a valorar lo que antes despreciaba. La Chilindrina, astuta y traviesa, se volvió una mujer ingeniosa que organizaba a la comunidad, siempre con esa chispa de picardía que la hacía inolvidable. Doña Florinda y el profesor Girafales, finalmente unidos, vivieron sus días entre flores, cafés y discusiones tiernas, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Doña Clotilde, la bruja del 71, seguía siendo solitaria, pero con un corazón que nunca dejó de latir por Doomamon, aunque los celos la acompañaran hasta el final. El señor Barriga y Ñoño prosperaron en los negocios, pero nunca olvidaron la deuda emocional con aquel vecino que había salvado sus vidas. La Popis, ingenua y dulce, se convirtió en una mujer que cuidaba de los niños de la vecindad, siempre con su muñeca Serafina como recuerdo.
Godínez, distraído como siempre, terminó siendo un adulto que aún encontraba formas de evadir responsabilidades, pero con un humor que mantenía viva la risa. Jaimito el cartero, ya anciano, seguía pedaleando lentamente, recordando Tangamandapio y la paz que tanto había buscado. Doña Nieves, hiperactiva y sarcástica, se convirtió en la memoria viva de la vecindad, contando historias de la gran batalla como si fueran leyendas. Patty y Gloria, siempre recordadas por su dulzura y belleza, se convirtieron en símbolos de esperanza y cariño. Y en el centro de todo, estaba Don Ramón, ya no solo el vecino pobre y perseguido por la renta, sino el héroe que había salvado al mundo. Con el tiempo, se casó con Gloria, quien nunca dejó de ver en él al verdadero hombre detrás del cazador. Su confesión se convirtió en realidad. Juntos formaron una familia, construyendo un hogar lleno de amor, risas y recuerdos. La vecindad, ahora tranquila, celebraba cada aniversario de la batalla como un día de unión. Los niños jugaban en el patio, los adultos compartían historias, y todos miraban con respeto a Don Ramón, el hombre que había enfrentado al infierno y había regresado para vivir como lo que siempre quiso ser: un padre, un esposo, un vecino querido. El futuro de la vecindad no fue solo paz, fue también gratitud eterna. Y en medio de esa calma, Don Ramón y Gloria caminaban juntos, felices, sabiendo que habían sobrevivido al caos para construir un mundo mejor. Y así termina esta historia épica, donde la vecindad del Chavo se convirtió en el campo de batalla más brutal contra las fuerzas del infierno. Don Ramón, armado con su escopeta mágica y las motosierras de su armadura, no solo venció al icono del pecado, sino que salvó a la Ciudad de México, y al mundo entero. Los demonios desaparecieron, los portales se cerraron, y la vecindad volvió a ser ese lugar lleno de risas, juegos y recuerdos. Con el tiempo, vimos a cada personaje seguir su destino, y a Don Ramón, ahora Don Ramón, encontrar la paz junto a Gloria, formando la familia que siempre soñó. Esta es la esencia de las chavopastas. Relatos oscuros y perturbadores que transforman lo cotidiano en lo imposible, mezclando la inocencia de la vecindad con la crudeza del terror. Historias que nacen de la imaginación, de la exageración, y a veces de la inteligencia artificial, pero que siempre buscan un mismo objetivo: sorprender, inquietar y dejar huella. Si te gustó este viaje por la vecindad más infernal de todas, no olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte a Garbatronic Entertainment 2005 para más relatos, más creepypastas, y más universos donde lo imposible se vuelve realidad. Esto fue El Chavo del 8 vs Dom, la leyenda de Don Ramón. Gracias por acompañarnos en esta aventura.